Amada familia de la fe, esta es una nueva mañana para ser bendecidos por nuestro Señor. Y qué mejor manera de conectarnos con su palabra a través de nuestro devocional Dunamis. Para entender este propósito de la palabra de Dios hoy, en Hechos 1:8 el Señor nos dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amados, esta es una temporada de fuerza, de poder inherente, donde Dios quiere hacer grandes milagros sobre tu vida, traer libertad moral y excelencia a tu alma. El poder e influencia que pertenecen a las riquezas y abundancia son otorgados para operar contra fuerzas y poderes, también naturales, sobrenaturales, ocultos. La implicación, mis amados, del poder de Dios otorgado es que no es solo una capacidad para una actividad o cumplir algo, significan acciones. Y estas acciones están conectadas con logros de magnitud, de maravillas. Y esto acontece bajo milagros por el Dunamis. Estas poderosas realizaciones, mis amados, se refieren tanto a cosas y propósitos del antes como en el hoy. Cuando en Marcos 5:30 la palabra habla de que el Señor sorprendía con maravillosos propósitos a través de lo que Dios se manifestaba en Él y en sus apóstoles. El Dunamis puede ser utilizado, quiero decirte hoy, para la gloria de Dios, para su esplendor, para el crecimiento de lo que Él nos está impartiendo en estos tiempos especiales, o para el servicio también de las tinieblas. Sin embargo, mayormente es utilizado positivamente, bajo la autoridad del Señor y las habilidades en propósitos de crecimiento del ser humano en el contexto espiritual, porque opera el Espíritu Santo de Dios. Cuando la palabra nos está hablando en Hechos 1:8, nos hace referencia a que Jesucristo ascendió a los cielos. Y cuando asciende a los cielos, Él da este propósito, que se iba a recibir poder, pero luego la palabra dice: Jesús conectó al Espíritu Santo con poder, Dunamis, Lucas 24:49. De esta forma, podemos decir que Pablo le dice a Timoteo que a los cristianos no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, Dunamis, segunda de Timoteo 1:7. Cuando combinamos estos propósitos de estos pasajes, el Espíritu Santo nos está mostrando la efectividad cuando se obra en la voluntad y en la obra del Señor. Dios quiere que tu espíritu se conecte con su espíritu para operar en milagros. El Padre Celestial provee y activa obra a través de ti, amado. Dios quiere usarte, como lo habla Juan 14:10. Jesús era un vaso escogido a través del cual las obras fueran realizadas para hacer la voluntad del Padre. ¿Estamos nosotros dispuestos, mis amados, a cumplir la voluntad del Padre, o queremos seguir operando bajo nuestra voluntad que se ciñe a lo del mundo? Es bien claro que Dunamis es más que capacidad o habilidad, es un poder que se activa utilizando la habilidad en la cual el Señor, en movimiento, acción, quiere desatar. Sí, cuando la palabra nos está hablando de ese Hechos 1:8, hace referencia a que el Espíritu Santo te quiere llevar a que tú seas de testimonio efectivo. ¿Para quién? Para la gloria del Señor. Mas recibiréis la capacidad de ser testimonio efectivo, dice la palabra de Dios. Estamos en esa capacidad de comenzar una obra, de ir más allá como discípulos, ser aquellos que hoy reciben poder y seamos testigos de quién, de las obras del Señor. Dios da el poder a la humanidad, depositando en él el espíritu, en el hombre el espíritu de Dios. Hay una mente, hay un intelecto, y esto es la base del poder del hombre. Pero Dios quiere a través de esa base otorgar una capacidad mucho mayor, que se ciña a la voluntad del Padre. Y cuando conectamos nuestro espíritu y voluntad Dunamis, nosotros vamos a poder ser unos hombres empoderados. Y entonces hay unas responsabilidades, sí, en la que el Señor necesita hombres capaces de levantarse en esos propósitos. Se necesita, de hecho, que podamos estar en la convicción y seguridad
de que Dios va a derramar ese poder, esa capacidad, una actitud, una autoridad efectivas para que Dios provea habilidades sobrenaturales. Y para entender estos propósitos de la palabra, quiero decirte, número 1, cuando hay poca fuerza. ¿Qué significa esto? Toma un significado diferente y le agrega un gran ánimo. Dice la palabra de Dios: escribe al ángel de las iglesias de Filadelfia: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene poca fuerza, dunamis, no se podrá cerrar. En Apocalipsis 3, 7, 8, Jesucristo dice a la iglesia que tenía poca fuerza, poca capacidad. Ellos tenían poco poder. Era una iglesia como muchas, con poca unción. No es lo que se les estaba diciendo, sino que como congregación tenían poca capacidad efectiva para operar en las obras maravillosas o poderes y hechos. Y Dios nos habla de las habilidades limitantes, cosas que Dios quiere hoy sobre la iglesia, que sean activadas para propósitos mucho mayores. Y allí es importante conectar el pueblo con el poder del Espíritu de Dios para operar en propósitos mucho más grandes sobrenaturalmente. Número 2, el poder dunamis no faltaba totalmente, sino que estaba en una pequeña cantidad. Probablemente la iglesia no se sanaba con la sombra de los creyentes, sino que fue movida, ¿sí? Y a la vez motivada en propósito de profetizar, hablar en diferentes lenguas. Y aquí nosotros podemos evidenciar que no podían tener esa personalidad dinámica. No había una habilidad que diera este significado. Y todo esto el Señor lo quiere llevar a que nosotros tenemos que tomar ese poder efectivo para que haya un impacto. ¿Y por qué había una poca demanda de ese poder dunamis? Porque en aquel entonces el pueblo de Dios simplemente se conformaba a unos pequeños propósitos. Entonces no habría necesidad de que tales obras fueran hechas. Y recordamos hoy que Dios ha otorgado sobre la iglesia actual el poder de obrar en la voluntad del Padre para que esos milagros sean producto de esa fe creciente otorgada sobre el pueblo de Dios y marcar la diferencia. Tercero, obrando por los talentos. La parábola de los talentos agrega algo interesante sobre el poder, o sea, sobre el dunamis, porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego fue lejos. Mateo 25, 14, 15. La palabra habla de una capacidad, de un dunamis, habla de propósitos donde Dios quiere otorgar una nueva apertura. Dios quiere otorgamiento de aquellas habilidades, pero también capacidades efectivas a las personas para poseer y conquistar, para ensanchar. Interesante notar que nuestro Señor Jesucristo estuvo en muchas ocasiones limitado, no por el poder, sino en las obras, porque el dunamis estaba, pero había mucha incredulidad en las personas. Cuando nosotros escudriñamos la palabra en Mateo 13:58, Marcos 5:6, aquí habla de que los siervos fieles duplicaron lo que se les había dado. Las cantidades no son tan importantes como el crecimiento. Ambos le dieron a Cristo un 100% de incremento de lo que se les había otorgado inicialmente. El siervo infiel no produjo nada. En este ejemplo somos comparados como la iglesia de Filadelfia, como un siervo que recibe solo 2 talentos y no 5. Él no tenía la misma habilidad natural. Nos hace referencia sobre las responsabilidades, mis amados, los propósitos en los cuales tenemos que buscar alcances, controlar mucho o menos, pero ante todo ser fieles con lo que Dios está diciendo que hagas. Pero a veces nos limitamos, guardamos la palabra, pero no la colocamos por práctica, no la llevamos a una evidencia total. Y si el Señor quiere que tú te actives,
que tú te empoderes. Número 4, una puerta abierta, dice la palabra. Generalmente interpretamos la puerta abierta para posibilidades. Y aquí la palabra nos está diciendo que hay un significado de expandir, de predicar, de fortalecer, de levantarnos a través del Espíritu sobre las debilidades. Y es importante que esa puerta que Cristo abrió a la iglesia de Filadelfia es la puerta que ningún hombre puede cerrar. Ninguna puerta para el reino de Dios se va a cerrar cuando hay hombres dispuestos a estar en ese crecimiento. Y en la parábola también, cuando habla el Señor de las vírgenes, las puertas abiertas son para aquellas que están apercibidas, aquellas que están atentas al llamado de lo que el Señor nos está diciendo que hay que hacer. Individualmente podemos tener poco poder, pero si somos fieles con lo que nos ha sido dado, y Dios está allí en esa capacidad de que seamos hombres íntegros, como Cristo dijo en Lucas 16:10, mis amados, el que es fiel en lo poco, también lo es en lo mucho. Y esto habla de esa fidelidad. Esto habla de ese contexto. A todos nos ha dado una medida de dunamis. Si tenemos el Espíritu Santo de Dios, tenemos habilidad, talento, efectividad y fuerza en alguna medida, en un área específica. No importa cuánto nos ha sido dado o en cuál área nuestra fuerza reside, sino en que seamos fieles en lo que Dios nos está diciendo que tenemos que activar en este hoy, en este tiempo. Tener solo un poco de poder no debe ser un impedimento, mi amado, para lograr algo, aquello en lo que tú has estado perseverando, pero que necesitas conectarlo con el poder del Espíritu de Dios. Necesitas hoy ir a esa escala donde el dunamis se detone para tu vida y todos aquellos sueños sean alcanzados. Dios está interesado en lo que hacemos, pero ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Estamos involucrando al Señor? Que este mensaje haya sido como esa semilla que fue sembrada en buen terreno y produjo una cosecha a 30, 60 y 100 por uno. Dale like, toca la campanita, suscríbete a este canal, sé esa antorcha que se enciende hoy para iluminar el camino de muchos que anden en la oscuridad. Dios continúe bendiciendo tu vida abundantemente. Shabbat Shalom Aleichem.